Buenas noches para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este panel sobre la incidencia en la opinión pública a favor de los derechos de las mujeres. Una producción de lo que es la tertulia feminista Magali Pineda, a la cual me gustaría de inicio, aunque no es lo normal, pero sí me gustaría pedirle a ustedes, para dar la bienvenida a este panel, me gustaría que Gildalina Tatén, quien es la cofundadora de la tertulia feminista Magali Pineda, pues me dé esa bienvenida y esa salutación que ustedes merecen. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Edith, a Carolina y a Stalin y a Claudia por aceptar la propuesta de conversar aquí. Segundo, agradecer a esos estudiantes y esas estudiantes que vinieron aquí con unos puntos extras, pero que no saben lo que puede pasar en su vida después de escuchar de lo que vamos a hablar aquí. Y posiblemente una, dos, tres. Después que escuchen lo que van a escuchar en este rato aquí, haya algo que le comience un cambio en su vida. Entonces, por eso vale la pena que su profesora, la profesora Camacho, les haya dicho que hoy la clase era venir aquí. Ustedes verán que no se van a arrepentir. Y luego al público en general, sobre todo a las mujeres feministas que están aquí, porque al final todo lo que vamos a conversar es para que nosotras podamos, en estas reflexiones que hacemos en nuestras reuniones, podamos tener otros elementos, desde otras miradas, de personas que son aliadas del movimiento, pero que no necesariamente están en esa cotidianidad sentada con nosotros, en el día a día del activismo. La tertulia feminista Magali Pineda es un espacio que se reúne todos los meses y que además organiza otra serie de actividades como esta, a la que pueden pertenecer todas las mujeres que quieran pertenecer. O sea que si después de estar en este panel alguna se anima y quiere ser parte de la tertulia y enterarse de todo lo que hacemos, en la lista anota su teléfono y le vamos a contactar. Y como ya estamos comenzando con media hora de retraso, yo creo que lo mejor es que no vayamos al panel. Gracias, Gildalina. Creo que merece un aplauso, Gildalina. Bueno, vamos a explicar un poco sobre la dinámica que vamos a tener en este panel. Aquí nos encontramos con tres personas que hacen incidencia en la opinión pública a través de los medios que tenemos en República Dominicana. Cada uno va a tener 15 minutos para hacer su exposición y luego vamos a abrir un momento de debate con todos ustedes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta de manera directa a alguno de los panelistas, pues es el momento para hacerlo. Vamos a empezar seguido con este panel con Carolina Santana Sabá, quien es abogada, especialista en derecho constitucional, comunicadora enfocada en asuntos públicos e investigadora de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Carolina, tienes 15 minutos para hacer tu exposición. Muchas gracias. Yo creo que quizás uno de los puntos sobre la incidencia de la opinión pública en los temas de derechos de las mujeres es asegurarse, constituye, hacer un esfuerzo para que el discurso de los temas cotidianos no sea un discurso patriarcal y machista. Sí, hay que tener un discurso naturalmente que favorezca la igualdad, pero también que en esos discursos, que al tratar ciertos temas no pequemos de excluir a la mujer. Hay algunos temas ahora en la opinión pública y en la agenda legislativa en general. Está el tema de las tres causales, está el tema del matrimonio igualitario, que si bien
bueno, por razones evidentes, ha sido un tema por el mismo sistema patriarcal. Tenemos también el tema de la violencia de género, a la que aparentemente solo se le presta atención cuando termina en un feminicidio. Los otros tipos de violencia de género pasan más desapercibidos que otros, que ese. Y eso, tratar de que no pase desapercibido, es quizás uno de los retos que se tiene desde cualquier palestra y desde cualquier plataforma. Por ejemplo, una pregunta que me hago a veces para identificar si algún tipo de violencia forma parte de una estructura que piensa o intenta oprimir a las mujeres es: ¿le habrían hecho lo mismo a un hombre? Eso es una pregunta clave. La violencia contra la mujer más peligrosa es la que se invisibiliza. La que deja un moretón es peligrosísima, pero la que es silente se vuelve estructural, se vuelve sistémica y se vuelve quizás más difícil de denunciar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la violencia contra la mujer que le priva de espacios de toma de decisiones y de poder? ¿Qué pasa en la República Dominicana, donde menos del 25% de los ministerios, 22 ministerios en total, tiene como titular a una mujer? ¿Qué pasa en la República Dominicana, donde, no sé, porque hace unos minutos se anunció la nueva composición de la Suprema, pero que hasta hace solo minutos las mujeres eran en el consolidado de las altas cortes, incluyendo tanto el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, de nuevo menos del 25%. Y en el Congreso las mujeres somos solamente el 19.1%. Si nos vamos a los gobiernos locales, la invisibilización, lo voy a decir informalmente, el afuereo que le tienen a las mujeres es igual de fuerte. Hay una normativa, una ley, que establece que la boleta para la alcaldía tiene que ser de un hombre y una mujer. Si es alcaldesa, entonces el segundo, el vicealcalde, debe ser hombre. Y si es alcalde, la segunda, la vicealcaldesa, debe ser mujer. Eso ha resultado en que más del 90% de las alcaldías tienen como titulares hombres y el segundo puesto, naturalmente, entonces para la mujer, porque la ley obliga. Ha costado también que se respete la cuota de la mujer en los partidos políticos, entre otras formas de mantener a la mujer invisible, sin voz. Y esa violencia es extremadamente peligrosa, extremadamente peligrosa. También hay otros, bueno, sobre eso, antes de cerrar ese punto, hay un compromiso quizás que se puede asumir desde un medio de comunicación, desde la prensa, desde las redes, de que cuando algo se quiere invisibilizar, hacerlo visible en sí mismo, es levantar ese puño opresor contra la persona o el grupo que intentan invisibilizar. Y yo creo que eso es importante para las mujeres. Decir, reiterar, las mujeres somos la mitad del país, somos la mayoría de las aulas universitarias, somos la mayoría de los hombres universitarios. No hay razón por la cual somos las menos dirigiendo medios de comunicación, somos las menos ocupando las titularidades en los ministerios, llegando hasta las altas cortes. Incluso con el tema de las altas cortes, un último dato, las mujeres son la mayoría presidiendo cortes de apelación y sin embargo son una minoría en la Suprema Corte de Justicia. Ni decirles que nunca una mujer ha presidido una alta corte en la República Dominicana, habiendo naturalmente mujeres con méritos de sobra a través de la historia y ahora también para que eso aconteciese. Entonces, bueno, está ese compromiso, punto uno, de hacer visible las cosas que quedan invisibilizadas en el tema de la mujer, y está también el tema de una denuncia inteligente. Eso no debería decirlo yo porque lo copié literalmente de Edith, entonces Edith tiene más calidad para hablar de eso. Pero por ejemplo, y ella supongo que lo mencionará, eso de presentar, de justificar la violencia contra la mujer en los medios es algo muy delicado. Eso, por ejemplo, de mujer mata a hombre, le es infiel, hombre mata a mujer, le es infiel, es un tratamiento de la comunicación errado y que hace
hacerlo correctamente puede naturalmente contribuir a la causa. Luego también está el uso de imágenes y de discursos que dejen ver a la mujer como un modelo capaz de tener poder y que ostenta poder. Es decir, resaltar si hay un sinnúmero de gremios, y uno de esos gremios está representado por una mujer y da igual, bueno, pues da igual cuál de los dos es de relevancia, pues quizás permitir que la mujer también tenga esa exposición pública que muchas veces se reserva para los hombres. Yo creo que los medios inciden naturalmente en la opinión pública y en algunas decisiones, pero sobre todo tienen la capacidad, por último, de generar conciencia, no solo en los tomadores de decisiones, como les decía, sino también en la población en general. Y es al final la misma población en general la que puede luchar para que los cambios sucedan. Aquí tenemos algunos temas pendientes. Está todavía, a pesar del discurso del 27 de febrero, la licencia de paternidad. Está el tema de las 3 causales, está el tema del matrimonio igualitario, está el tema de la reducción de los feminicidios. Eso no se resuelve con más cárcel, eso se resuelve con política preventiva. Está el tema de la violencia política, la violencia psicológica, la violencia social, quizás, si se le pudiera llamar de esa manera, a la que se ven expuestas las mujeres, sobre todo porque cuando una mujer logra algo, las razones por las cuales la logró se ponen en entredicho. Por ejemplo, recientemente se ascendió a un grupo de 10 miembros de la Policía Nacional. Una de esos 10 miembros era una mujer. A los 10 se le ascendió un equivalente a 3 rangos, y sin embargo a la única que se le cuestionó si tenía que ver con su vida privada fue a la mujer. Lo otro pasó muy normal, porque claro, a los hombres sí se le asciende, a las mujeres no. Las mujeres no se lo merecen, ni siquiera que sea la única agrimensora en todo el cuerpo de la Policía Nacional. Entonces, ese tipo de contranarrativas contra el patriarcado, contra esos micromachismos, esa idea de que la mujer no puede, por ser mujer, tener el mérito, no puede, por ser mujer, tener el poder, no puede, por ser mujer, dirigir, no puede, por ser mujer, formar parte integral de un órgano del Estado de alto mando. Eso hay que cambiarlo. Y también, por último, un tema de sororidad entre mujeres, sobre todo sororidad entre mujeres a pesar de las diferencias. Es decir, yo no tengo que ser de un partido político para apoyar que en ese partido político crezcan las mujeres. Porque en estos días, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, salió en defensa de la magistrada Miriam Germán. Y antes de eso, Margarita Cedeño en otra ocasión había salido en defensa de Farideh Raful, cuando ella había abogado porque no se utilizara el tema bíblico como parte integral del currículum de las escuelas públicas. Y a mí me pareció que siendo de un partido distinto al de Farideh Raful y siendo de una, quizás teniendo algún tipo de riesgo político, apoyar a Miriam Germán ante lo acontecido en el Consejo Nacional de la Magistratura, ella había demostrado algún tipo de solidaridad con las mujeres cuando estaban siendo expuestas a ese tipo de violencia. Pero yo también sabía que reconocer eso públicamente en un medio de comunicación o en las redes podía generarme a mí algún tipo de retaliación o algún tipo de respuesta negativa por parte de la gente. Entonces yo dije, ¿se merece esa señora que yo, por miedo a que me asocien con ella, y digo con miedo porque al final, como no pertenezco a ningún partido ni soy simpatizante del gobierno, pues eso es una preocupación que supongo, siento válida tener cuando uno quiere mantener como esa imparcialidad y esa objetividad? Pero mucho, ellos me decían, ella se la jugó por otra mujer, o sea, independientemente de lo que yo crea de ella en cualquier otro plano, o sea, ella se la jugó por una mujer de otro partido, se la jugó por una mujer en la judicatura, yo no me la voy a jugar. O sea, ella va a ser más sorora que yo, pensaba yo. Y al final creo que reconocer a las mujeres, auparlas, aun cuando no militan necesariamente en el mismo dato específico que nosotros, es clave
para la incidencia a favor de las causas de los derechos de las mujeres. Vamos ahora a pasar con Edith Febres, que muy amablemente resumió todo su ejercicio con 4 palabras: radio, prensa, televisión y periodista. Edith, es tu momento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo creo que tengo un desafío, nosotros tenemos un desafío parecido al que yo experimento todos los días. Yo siempre he dicho que cuando nosotros hacemos un programa de televisión o de radio, el termómetro para saber si ese programa lo está viendo la gente son los camarógrafos, el personal que está apoyando. Si ese personal se distrae, quiere decir que nosotros no estamos siendo capaces de concitar su atención. Yo siempre me fijo y sé cuando un material en la casa lo está mirando con interés por la reacción que tienen los camarógrafos. Entonces aquí hay mucha gente que probablemente esto no le interesaba necesariamente, son como nuestros camarógrafos que iban porque le pagan, vinieron porque tienen unos puntos universitarios, y entonces yo siento como que el mismo desafío de que esa gente que vino aquí porque tiene unos puntos puede decir me quedé al menos con una idea, porque siempre he pensado que en el ejercicio de la comunicación, cuando yo hago un programa con una gente que tú le siembres una idea y que esa idea sea buena, con eso hemos ganado el programa. O sea, no necesitamos demasiado con una persona, porque la gente a fin de cuentas puede hacer muchos cambios. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí pueden llegar a tener cargos en la administración pública? ¿Cuántos pueden dirigir en las empresas? ¿Cuántos de los hombres que están aquí van a tener relaciones con mujeres como compañeras de trabajo? ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tener en esos espacios? ¿Cuántos de ustedes han pensado cuáles son las relaciones que tienen que tener con sus maestros? ¿Cómo es el trato que los maestros le dan en las aulas escolares a las hembras y a los varones? ¿Por qué se les trata a uno de un modo y a otro de otro? ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? ¿Cómo hablan en las redes sociales? Hoy en día la información no es un proceso que nace solo de los medios de comunicación formales. Yo recuerdo cuando yo comencé que siempre hablábamos de la radio, de la prensa y de la televisión. Por supuesto que era una radio limitadísima, era la radio nuestra. Si yo estaba en el CEICO solo podía escuchar la emisora del CEICO, Radio Guarachita y 2 emisoras más. Si la televisión, ¿qué era la televisión? La televisión eran los canales abiertos, después fue que llegó la televisión por cable. Pero no todo el mundo tenía posibilidad de tener cable. La gente tenía cable pagando. ¿Ustedes recuerdan que era más caro una televisión por cable antes que lo que es hoy en día? ¿Cuántos de nosotros tenían móviles? Yo recuerdo que yo di a luz en el año 2000 y pues yo me comunicaba con el ginecólogo mío le ponía un mensaje de esto, ¿cómo se llamaba? Todavía se enviaba en el año 2000 y nosotros estamos en el 2019. Cuando las Torres Gemelas caen, las mayores fotografías que hay de ese suceso son fotografías de medios formales, porque usted no va a encontrar fotografías de celulares, la gente no andaba tirando fotografías. Hoy, sea lo que pase, queda una constancia, queda una imagen, queda una foto, queda un video. O sea, nuestra sociedad es una sociedad que en términos tecnológicos ha cambiado mucho. Y esa idea que teníamos de lo que era una opinión pública y del poder que tenían los periodistas también ha ido variando. La construcción de esa opinión pública antes se veía como un proceso que dependía más de los medios de comunicación formales que desde la ciudadanía. Tener unos programas, unos espacios donde la gente podía ser partícipe, donde la gente podía hablar, donde la gente podía comunicar, era un acto revolucionario. Yo recuerdo las emisoras comunitarias de todo el continente que trabajaban, ¿por qué? Porque la gente pudiera hablar. Yo recuerdo un texto que escribía un investigador belga que decía: cuando un campesino escucha su voz en la misma emisora de radio donde escucha la voz del presidente, nace en él un sentido de importancia. Hoy todos pueden no solo hablar donde habla el presidente, la gente puede hacerle preguntas al presidente por las redes sociales. La gente tiene derecho a interpelar, y lo que es más, en nuestro país no se ha normado, pero hay países que lo han normado. Por ejemplo, hace poco veía una entidad pública en México que le prohibieron censurar a una persona, bloquear a una persona, porque le estaba violentando un derecho fundamental. Y en Estados Unidos se estimó que el Twitter del presidente, como es el que él utiliza
utiliza para comunicarse con los ciudadanos no puede vetarle la voz a los ciudadanos. Quiere decir que la ciudadanía cuenta con mejores formas de poder comunicarse. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos, y quise hablar de esto porque de alguna manera es la construcción de esa opinión pública que hoy es una cosa infinita y que no nace solo en la formalidad de los medios y que eso tiene sus ventajas y sus desventajas también. Si bien nosotros decimos hoy es muy difícil ocultar la verdad, yo recuerdo un funcionario público que golpeó a su esposa, estaba en un caso formal, yo estaba en el periódico El Caribe y yo vi esa noche desde mi sala donde yo estaba sentada, yo vi cómo los parientes fueron al periódico a tratar de que esa noticia no saliera. Y fueron al Caribe, fueron al Listín, fueron al Hoy, fueron a los medios de y ya la noticia no salió. Eso se podía hacer antes, hoy eso es imposible. Los periodistas buscábamos formas alternativas para que las noticias salieran. Si a mí me vetaban una noticia, yo se la daba a una compañera. O buscaba la manera que fuera otro periodista. Solo en esa solidaridad no es posible. Los periodistas tienen sus redes sociales. Cuando llegan a la redacción, hace rato que eso está publicado, o cualquier ciudadano te lo publica. Entonces usted dice, bueno, esa es una riqueza, pero también es verdad que hoy, quizás como nunca antes, usted encuentra el bulo, encuentra la manipulación, encuentra la noticia falsa, encuentra el dato impreciso y encuentra lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. Entre las cosas mejores que tenemos es, por ejemplo, la solidaridad, es el apego a la verdad, es el trabajo comunitario, es las ideas que tenemos como pueblo, como personas, como sociedad. Dentro de las cosas peores que podemos tener en nuestras sociedades es el rol que históricamente le hemos atribuido a las mujeres. Nuestra sociedad es una sociedad profundamente machista, es una sociedad que tiene un discurso que desconoce en muchos aspectos los derechos fundamentales de las mujeres. Es una sociedad donde otras mujeres, quizás sin darse cuenta, se ponen y acosan a sus compañeras mujeres. Carolina mencionaba el caso de esa joven a la que le publicaron cómo ella se vestía, esos elementos que tienen que ver con el cuerpo, para decir, como dijo un periodista de televisión, y ella lo decía con pena, que ella había obtenido el rango porque se acostó con sus superiores. ¿Qué derecho hay para hacer eso? Quiere decir que probablemente a todo ese imaginario colectivo que vio a esa joven le queda una idea nefasta, difícil, porque como decía que usted mata a una gallina, le niega las plumas, y entonces va donde el cura a hacer una penitencia y el cura le dice, vete, recoge las plumas y vuelve a mí. Ese recoger plumas nunca es posible, eso se le hace a las mujeres y es imposible recogerlo. Yo creo que el trato que le damos a las mujeres parte de muchas variables. Por un lado está la constitución interna de los medios de comunicación, que aunque ya no son definitivos para la construcción de opinión pública, sigue siendo un referente necesario, porque se supone, no se presume, que el medio de comunicación en sí mismo tiene al menos las garantías y las maneras de confirmar la información. Hemos visto que no necesariamente. Muchos medios de comunicación mienten porque se llevaron de lo que se decía en las redes sociales. Pero en cierto modo, la población sigue atribuyendo a los medios de comunicación, que son los profesionales de la información, digamos que un referente que usted lo considera al menos autorizado hasta que se demuestre lo contrario. De los periodistas y de las periodistas que trabajan de forma independiente o que tienen sus redes sociales como un referente. Entonces, la gente que busca en ese estado de cosas, la gente busca luz, la gente busca aquí creer, la gente lo que quiere es conocer y saber la verdad. En ese aspecto va a ser muy importante la credibilidad del medio, de los periodistas, la credibilidad, incluso de actores sociales, no necesariamente vinculados al ejercicio de los medios de comunicación, pero que hoy son relevantes para la construcción del discurso. ¿Quién puede ignorar, por ejemplo, aquí las organizaciones sociales que han trabajado defendiendo los derechos de las mujeres? ¿Cuál es el concepto que tenemos de los derechos ciudadanos? ¿Cuáles son las personas que hablan de esos derechos? Yo diría que en ese sentido, tomando en cuenta que la mayoría de los que están aquí no son periodistas, deben tomar cierta referencia de lo que significa el respeto a esos derechos fundamentales de las mujeres, de la conciencia que deben tener y que no necesariamente ese insumo lo van a encontrar en la prensa. Nuestra prensa ha sido, como en todas partes, y la historia en sentido general, negadora de los procesos que han vivido las mujeres. Cuando uno se va a la historia dominicana y revisa el rol de las mujeres, va a encontrar grandes ausencias. Una de las tareas fundamentales para recuperar el sentido del derecho en nuestra sociedad, me refiero a la dominicana hoy,
podría, referirme a cualquier otra, es recuperar la historia, recuperar la memoria, recuperar quiénes fueron las mujeres a lo largo de los años y a lo largo de la historia que han incidido en la construcción que hoy tenemos. Es una pena, a mí me apena, me entristece y me da vergüenza que el referente más notable de las mujeres dominicanas en este momento en redes sociales sea la palabra chapeadora. Nuestro país no está constituido por mujeres chapeadoras. La mayor parte de las mujeres de este país están en las universidades y las que no están en las universidades, que son nuestras abuelas o son nuestras madres, lo que son en sentido básico es administradoras de miserias. A eso se dedican las mujeres, a tratar de extender un mínimo salario que no alcanza para nada, para que ese pan alcance para todos. Entonces, desde ese punto de vista y desde esa idea que se ha ido socializando y que los jóvenes comprenden muy bien, estos jóvenes que vinieron a buscar puntos probablemente no van a saber nada de una saltitopa, pero tienen una idea de lo que es una chapeadora. Y desde que ven una mujer bien vestida, que es elegante, va a pensar en su imaginario, cuidado, se van a chapear. Si son hombres, y las mujeres a calificarla de chapeadoras si la ven en las redes sociales. ¿Con qué derecho? Y yo me pregunto, ¿cómo ha sido que eso es lo que aquí hemos ido construyendo del rol y del papel que le toca a las mujeres? El rol de las mujeres y lo que hacen las mujeres, la vida de las mujeres, la trayectoria de las mujeres, básicamente los derechos de las mujeres constituyen una acción urgente en nuestro país, por la idea que se le está fomentando sobre todo a los más jóvenes. Es probable que hoy, más que ayer, el imaginario colectivo tenga una idea errónea de las mujeres dominicanas. A mí eso de verdad que me apena mucho. Tenemos también un desafío en el trato que le damos a las noticias, cómo hacemos las noticias, la narrativa informativa, la narrativa que tiene que ver con las palabras que utilizamos, con los prejuicios que nos impulsan, con los prejuicios que legitimamos, con los estereotipos que repetimos desde las diferentes instancias en las que se hace comunicación. Para eso yo les invito a que lean un documento que hizo el Tribunal Constitucional. En la página del Tribunal encuentran, y si no, escríbanle a Catemilina Jiménez, que fue quien lo coordinó, que ahí hay muchos elementos, de verdad que sí, que constituyen un referente de la experiencia de muchísimos periodistas, no solo aquí, porque vinieron periodistas de otros países, sobre el trato que se le está dando a las noticias que tienen que ver con mujeres, la publicidad, el trato que tradicionalmente le ha dado a las mujeres, la televisión cuando expone sus cadáveres, la televisión cuando tiene frente a sí a una niña que ha sido violada y entrevista a la madre de frente y a la niña de espalda y nunca presenta la imagen del agresor. ¿Con qué derechos se hace eso? Si nosotros entramos en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, vamos a encontrar vulneraciones de forma cotidiana, repetida y sistemática. Yo solo quiero finalizar esta parte, porque sé que también debo acabar, ¿no? Quiero finalizar esta parte en que nosotros, como ciudadanos y como partícipes en esa red que constituye la opinión pública, porque hoy las mujeres, los jóvenes, nosotros desde nuestros espacios, también construimos afortunadamente opinión pública, tenemos que despojarnos de todos esos prejuicios y esas ideas y preguntarnos. A mí me preguntaban una vez cómo tú podías decidir cuál era el trato que le daba a la noticia de un niño abusado. Y yo le dije fácil. Hay algo que grabó ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y hay algunos documentos que ustedes lo pueden buscar, radioteca.net, que tienen que ver con el trato a las mujeres, como de muchos otros temas que tienen que ver con derecho y comunicación. Y hay algo que dice, yo en la calle, en un vehículo, piense que usted va en la calle, piense que va en un vehículo, que su vehículo es lujoso, que usted va conduciendo, que se para en un semáforo, que un niño le tira una esponja al vidrio de su vehículo. Piense que cambia la luz, que de repente se puso en verde y usted tiene que arrancar. Usted arranca y el niño casi cae. Se quedó el niño. Ahora piense que es su hijo. Cuando usted piensa que es su hijo, que es su hermana, que es su padre, que es su madre, que es usted, ese discurso cambia. Cuando nosotros tenemos dudas del trato a las mujeres, ese es algo que es muy importante para tú saber cuál, o a los jóvenes, o a cualquiera que tenga sus derechos vulnerados. Los medios de comunicación deben existir límites, y uno de los límites es la vida privada. Si con algo se juega con las mujeres, es con la vida privada de las mujeres, y lo hemos visto.
gente que sale a hablar, que se cuesta con qué, cómo se cuesta, no esos tipos de intereses. Eso debería estar limitado. Y decirles que no hay comunicación imparcial. Si la comunicación es imparcial, es parcial con el que tiene más poder que otros. Ahora seguimos con Ramón Stalin Montero, analista sociocultural, investigador social, experto en estudios en masculinidades. Coproduce el segmento Nuevas Voces de Telematutino 1+1. Es cofundador del foro Nuevas Masculinidades de República Dominicana. Stalin, repetimos los 15 minutos para tu exposición. Gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por la tardanza, porque salí, pero los tapones me jugaron la mala pasada. No es una notificación, pero sentía la necesidad de pedir disculpas a las compañeras y a los compañeros por mi tardanza. Yo había preparado hasta el día de hoy en la mañana una presentación totalmente distinta a lo que quiero compartir con ustedes. Y la razón por la que me atreví a hacer este cambio en el último momento tiene que ver con el evento de esta mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con una vicecancillera que fue presuntamente agredida. No, fue agredida. Fue agredida, ya se confirmó, al momento que dice fue agredida, y obviamente esto me dio caldo de cultivo para ver precisamente el mismo elemento que estamos señalando, el trato desigual, vejatorio, estigmatizante que desde los medios de comunicación, y no solo los normales, desde el establishment, se da a este tipo de informaciones, sino también con el trato que damos nosotras y nosotros desde nuestros propios espacios en las redes sociales a estas informaciones. Bueno, la historia, me imagino que la mayoría en algún momento habrá visto alguna pieza desde que la historia estaba en construcción o hasta que finalmente se ha producido. No sé si se escucha el micrófono. Ahora sí. Bueno, entonces sobre la marcha de esto, veía cómo iban apareciendo en los diferentes medios de comunicación digital informaciones sobre si el perfil de la vicecancillera es una abogada elegante, es decir, un sinnúmero de adjetivos y de apelativos que sabemos a dónde van en este tipo de procesos. Y sobre todo una palabra que aprendí en mi tercer semestre de comunicación social en la UAS, que en todas las informaciones donde la identifico, donde reconozco su presencia, se me disparan las alertas. Motivos pasionales. Los motivos pasionales no existen. Existe violencia de género. La razón por la que él fue no es ni porque estuviera celoso, ni porque ella era muy guapa y él podía pretenderlo, o sea, no. De lo que estamos hablando ahí es de un hombre, y veamos claramente este elemento, Estamos hablando del compañero de vida, padre de 3 bebés, de esta vicecancillera, que no solo se atrevió a hacer todo esto, y yo compartí en la mañana con algunas compañeras en el trabajo, incluyendo Carolina, que yo le decía, por suerte, su locura, o sea, su nivel de agresividad, le permitió creerse con el poder de ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer esto y no esperarle en su casa. ¿Cómo se lo vamos a agradecer? ¿Cómo se lo vamos a agradecer? Pero como de lo que venimos a hablar, pues precisamente cómo se conjuga todo este tema en la opinión pública, yo he querido irme un poco más al tema de lo que ocurre desde los espacios nuestros. Muchas veces apelamos a que las estructuras cambien y no ponemos en tela de juicio ni ponemos en primera persona la posibilidad de que ese cambio se materialice. Y por ejemplo, a veces cuesta mucho tiempo, a veces nos desgasta, y un elemento que yo siempre hago es de no dejar de dedicar tiempo, o sea, no entender como una pérdida de tiempo cuando veo que hay algún comentario misógino que degrada a la mujer o que degrada a personas de otros colectivos, y dar por sentado de que no tengo que ponerme a discutir con esa persona. Yo creo que cada acción que yo pueda desarrollar con una persona que tenga ese tipo de comportamiento, a menos de que pueda transformar o no, es un esfuerzo que de mi parte debo hacer, y es lo que he hecho. Hay 2 elementos que a mí me llamaron mucho la atención. Tiene mucho que ver en esta semana, esto que se ha producido esta mañana, y algo que se produjo en México a principios de semana. Y hay un artículo de una compañera feminista trans sumamente interesante, del nombre de Gloria Virginia
Davenport, que se titula Vega Hill, Anatomía del primer mártir del patriarcado. Estamos hablando del baterista de una reconocida orquesta de rock en México que se suicidó luego de que una chica de 13 años denunciara que ella había violado. Y él redacta toda una carta en donde, ojo, no habla de su inocencia, sino que plantea que él le hubiera gustado que se hubiera dado en otro contexto y él poder tener un espacio en donde él hubiera podido explicar y contrastar con pruebas este proceso, que no es lo mismo que decir que yo soy inocente y que me están injuriando. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con todo este tema luego de esa denuncia y luego de su suicidio? Que todos los machirul que estaban ahí callados y que siempre salían cada vez que ocurrió un caso de denuncia, cuestionando, no creyéndole a las mujeres, diciendo que son mentiras, hablando, como de hecho habla el artículo, de que es un proceso de victimización, todos han salido ahora a martirizar al fenómeno de este señor. Y para quienes estudian la temática de violencia de género, y específicamente, sobre todo, quienes nos concentramos en el estudio de la masculinidad, sabemos que él no se suicidó por un tema de arrepentimiento. Se suicidó por un principio que los hombres tenemos de desresponsabilización. Cuando ustedes ven que un hombre comete un feminicidio y se suicida, no se suicida ni siquiera por el tema de remordimiento. Y ustedes me preguntaron, ¿y cómo sabes tú eso si se suicidó? Por lo siguiente, el Centro de Atención Conductual de Hombres ha hecho un proceso de sistematización de entrevistas a todos los hombres que intentan suicidarse y no logran suicidarse. Y cuando le preguntan qué le pasaba por la cabeza, qué ocurrió que lo invitó al tema del suicidio, todos los casos evidencian que el elemento es de la desresponsabilización. O sea, no hay ni siquiera la reflexión de por qué no debía hacerlo. Hecho este preámbulo bastante amplio, voy a la cuestión que nos convocó. A mí me parece que estos casos recientes, tanto la denuncia que hablaba al principio de la vicecanciller, como el caso del rockero mexicano, el caso Marta Heredia recientemente, cuando planteó claramente que quería buscar otros senderos donde pudiera proyectar su carrera profesional y que de inmediato recibió una ola de ataques misóginos, porque no hay otra forma de cómo categorizarlos. Y demás, también, por ejemplo, con lo que pasó hace creo que 3 años específicamente, con una marcha feminista en Argentina, en donde muchísimos periódicos al otro día sacaron la pancarta de un hombre sin camisa, con un cartel, y resultó que ese hombre con ese cartel y sin camisa en esa marcha era un agresor que había sometido durante muchísimo tiempo a violencia a su compañera sentimental. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la opinión pública? Todo. Porque no imaginemos nosotros la cantidad de personas que probablemente vio en ese momento esa primera plana, no supo más de la historia y está pensando en su cabeza que ese hombre es un varón comprometido y aliado del feminismo, cuando lo que teníamos enfrente era a un agresor disfrazado de un manso cordero. ¿Y eso ocurre solamente en este espacio? No. Miren, yo hice un pequeño ejercicio y me permito compartirlo, porque me parece que sí es algo de cultivo, sobre todo para la tertulia. Es un somero. Entrar a las páginas web y a la mancheta de los periódicos y verificar algo que ya sabíamos. Pero sobre todo, como hablamos de opinión, me quise permitir hacerlo sobre todo con las columnas de opinión que tienen los medios impresos y digitales en República Dominicana, para que tengamos un dato. El listín diario, la dirección, un hombre, su dirección, hombre, jefatura de redacción, un hombre. De opinión, es decir, articulistas de opinión, tiene un total de 12, de los cuales 10 son hombres y 2 mujeres. Diario Libre, dirección hombre, subdirección mujer, jefe de redacción hombre, artículos de opinión 7 hombres, 1 mujer, 8 en total. Hoy, dirección hombre, subdirección hombre, jefatura de redacción mujer, opiniones masculinas 15, opiniones de mujeres 2, formales en el impreso. El Caribe, dirección hombre, subdirección hombre, jefatura de redacción hombre, opinión de total de 23, 14 hombres, 9 mujeres. El Día, dirección hombre, subdirección hombre, no tiene jefatura de redacción, porque es un proceso interino, pero en opinión tiene 8 hombres y 2 mujeres, para un total de 10 en opinión. En el Nacional, la dirección de un hombre, en la subdirección un hombre, la jefatura de redacción un hombre. En opinión tiene un total de 22 personas que escriben en materia de opinión, de los cuales 21 son hombres y 1 mujer. En el periódico El Nuevo Diario, que tiene de hecho la proliferación de muchísimos articulistas, tiene, por ejemplo, la dirección un hombre, porque es así, prometo no es la dirección un hombre,
en este caso de jefatura de redacción otro hombre, y en opinión de los 31, 26 hombres, 5 mujeres. En la información, dirección hombre, subdirección mujer, jefatura de redacción hombre, articulistas de 9, 8 hombres, 1 mujer. Acento, en la dirección un hombre, en la subdirección un hombre, en opiniones masculinas 37 articulistas, en opiniones femeninas 6. El único caso, y miren qué paradójico, el único caso que vista y se diferencia del resto de los medios que he mencionado es Z Digital, el portal de la Z101, que lo coordina, dicho sea de paso, una mujer, la periodista Mitri Jiménez, y en donde tiene una coordinadora, no tiene jefatura de redacción, pero en donde los articulistas y las articulistas de opinión tienen 7 hombres como articulistas y 9 mujeres como articulistas. Y entonces, viendo ese panorama muy concreto, yo le diría, ¿de dónde viene toda la resistencia vinculada a que las mujeres participen, a que se produzca un aumento en la cuota de participación de la mujer en espacios electorales, a que las mujeres asuman la jefatura de espacios y la toma de decisiones? Cuando las mujeres entran a los espacios, no entran porque ya están, cuando las mujeres logran acceder a espacios de toma de decisiones, posiblemente cambia la forma y la dinámica que dentro de ese espacio se produce. Por eso hay que seguir apostando y hay que seguir resistiendo a que eso sea posible. Concluyo este elemento haciendo 4 señalamientos. 1. A mí hay una realidad que me preocupa mucho, sobre todo que se da en los colectivos de diversidades sexuales. Y lo digo. En sentido general, en este momento, la cobertura mediática está en una crisis. Los medios de comunicación están en crisis como negocio, como realidad para los profesionales que ejercen periodismo en estructuras formales. Y eso lo vemos quienes trabajamos en estructuras o en movimientos vinculados al tema de derechos humanos, en sentido general. A veces van a las actividades, entonces no cubren y no lo publican. Y nos pasamos 3 días intentando que nos saquen la notita, que nos saquen un apartado, no lo publican. Esto pasa con colectivos LGBTIQ, esto pasa con los migrantes, pasa con las personas con VIH, pasa con las personas usuarias de drogas, pasa con todas las temáticas que tienen que ver con colectivos vulnerabilizados. Igual el tema de cuáles hablar, y yo creo que hay que crear un conflicto concreto para luchar un poco porque se transforme la mirada en la que quedan representadas las mujeres en los medios de comunicación. Es decir, ustedes hacen un paso de revista a la programación diaria de medios de comunicación, sobre todo en el caso de televisión, y los ponchazos que le dan, los baneos sobre el cuerpo de la mujer, y el tema de cómo la visten los diseñadores de producción, que le ponen el vestidito corto, que es un derecho para quienes decidan hacerlo, pero que no siga siendo esa la coartada de esa parte del ejercicio. Y finalmente, en el último 45 segundos, ¿cómo le hacemos para cambiar todo eso? Bueno, yo creo, como docente, de las cosas que he hecho como experiencia, promover bibliografía feminista y teoría femenina, no necesariamente a veces tiene que ser feminista. Yo creo que con que los jóvenes conozcan la realidad de lo que han aportado muchas mujeres, indistintamente que no se corresponda con mi visión ideológica, yo creo que estamos haciendo un aporte. Creo que también la articulación de grupos de reflexiones y de investigación al interior de la universidad con gente que piensa igual que una y que uno. Como activista, trabajar incansablemente para feminizar mi participación política. Sí, que me sigan diciendo raro, que me sigan cuestionando, que me sigan generando apartados, que los compañeros se burlen de los movimientos, que no tomen lo que les dé la gana. Yo creo que aquí lo que toca es que cada uno haga lo que le corresponde. Y cierro para no tomar más tiempo, porque los hombres solemos siempre hablar de más, y eso es algo que yo no me permito. Simplemente a decir que como profesional yo creo que hay que estar abierto como personas, como hombres, y este apartado específicamente para los hombres que tenemos el privilegio de estar en este espacio, que es exclusivo de la mujer en el día de hoy se ha aperturado. Yo creo que los hombres tenemos la responsabilidad de dejar la palomería que tenemos, sobre todo a los jóvenes. Dejemos la palomería, esa revisión del WhatsApp, es entender que nosotros tenemos la posibilidad de definir con quiénes salen nuestras compañeras, con quiénes salen nuestros compañeros. Eso hay que poner en esto. Y nadie habla de lo que no tiene. Si usted quiere que este mundo cambie, comience por cambiar usted. Gracias, Stalin, por tu participación. Ahora se abre el debate con todas ustedes, tomando en cuenta que las intervenciones sean puntuales y breves, y si es para alguien específico, pues entonces tienen la libertad de hacerlo directamente. ¿Quién empieza? Si tenemos algún micrófono que podamos pasar, por favor. Gracias. Soy. Sí, adelante. Una pregunta. Bueno, felicito a
Mi pregunta para Stalin, ¿por dónde le entra el agua al coco? O sea, esa revisión que hiciste sobre los jefes de redacción, el director, todos hombres, mayoría del staff de los medios de comunicación masculinos, las clases no se suicidan. ¿Cómo vamos a hacer de que haya más participación de mujeres, que haya más mujeres en esos puestos de influencia en el cuarto poder que son los medios de comunicación? Si quienes ostentan el poder no lo van a ceder fácilmente. Es mi pregunta. ¿Respondemos de inmediato? Si quiere podemos responder de inmediato con la puntual, sí. La Bueno, moderadora que sabe. como Sí, ustedes dicen. dale. Mira, yo hago una propuesta muy concreta. Son dos ejercicios en los que yo he estado incluso participando de alguna manera. Uno es de proponer a que más mujeres se atrevan a escribir artículos de opinión. Muchas veces tenemos una batería enorme de compañeras que tienen muchísimo que aportar y que tienen muchísimo que decir y no escriben. Por el temor a que si no está bien acabado, que si necesita más. Por la misma, ¿no? Lo mismo que el patriarcado ha hecho históricamente. Yo creo que hay que incentivar a que más mujeres sean activistas. Y en ese sentido, los medios de comunicación digital, de hecho, la mayoría de las versiones de los medios de comunicación digital y de los periódicos tradicionales tienen cierta apertura a poder generar esos espacios para esa columna. Promovamos que las compañeras puedan entrar ahí. Y lo otro es que después que logremos eso y que por la que ya tenemos, salgamos a promover lo que escriben. O sea, aprovechemos e identifiquemos cuáles son esas columnitas, cuáles son esas articulistas y salgamos a promover. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no son tontos, son empresas. Y la lógica neoliberal y de mercado, quienes le dan rentabilidad a los medios de comunicación, ellos le abren los espacios. En la medida en la que el medio digital vea que los artículos que escriben las mujeres tienen más views y tienen más personas que entran, ¿qué ustedes creen que van a hacer? Van a seguir metiendo mujeres, van a dar la mayor importancia e incluso pueden subirla a la parte impresa. Excelente. Por acá había una pregunta. Sí, gracias. Mi pregunta va a Edith Pérez. Edith, tocaste un tema muy puntual acerca del tratamiento que se le da a la mujer en los medios. Ahora, hay otro punto muy neurálgico, es la música, los del vocero, esos muchachos que tratan a la mujer en sus letras como si fuera una cosa o una punta en su defecto. ¿Qué me puedes decir de eso? Yo recuerdo que prohibieron una canción aquí que era de Juanes, que decía, tengo la camisa entonces que por el muerto y el difunto lo prohibieron por el difunto, entonces sí, y abajo tengo el difunto, entonces lo prohibieron por el difunto. Entonces, un periodista colombiano hizo un comentario en el periódico El Tiempo. Yo me metí a Colombia porque eso en Colombia fue un escándalo. Dice, pero eso lo han prohibido los dominicanos. Los dominicanos que tenían vecina llegó el cuavero a coger su espilla muy grande. Entonces, la verdad es que en todos los tiempos, a través de la música, si nos ponemos a estudiar las letras, vamos a encontrar cosas bastante agresivas que reproducen ese tipo de patrones. Claro, el dembow nos resulta mucho más chocante a nosotros y de alguna manera probablemente radicalice un poco más con la misma expresión de lo que hay ahora, pero lo que pasaba antes. Buscamos letras, el tipo dice, yo la mato, y llevé, la busqué a la tumba y me casé con la muerta. O sea, que son de las baladas antiguas, que nosotros no le prestamos atención. Un puñalito de acero en la bachata dominicana, o sea, que viene el tipo un puñalito de acero para matar a su mujer, o mata. Entonces vamos a encontrar, como que nos sorprendemos con el menú, como si esto fuera diferente a lo que tradicionalmente ha ocurrido. Obviamente yo creo que hay que hacer un trabajo, que hay que conversarlo, que hay que analizarlo, que hay que estimularlo. Pero eso es parte de un proceso de reeducación que no se limita a ellos, es un proceso de reeducación completo. De modo que y una cosa que me gustó, que le preguntaron al maestro Rafael Solano, le dijeron, ¿y usted escucha eso? Y él dice, a mí me gusta ver lo que hace la gente. O sea, nosotros vamos con la idea, hay una frase de alguien que decía que al pueblo no se baja, al pueblo se sube, aunque no se resulte contradictorio lo que allí se está produciendo. Eso es así. Por alguna razón que nosotros no comprendemos, en ese pueblo está ocurriendo eso. Para muchos de esos jóvenes es la única voz, la única posibilidad de dejarse oír de forma auténtica. ¿Qué pasaría si nuestras escuelas
en las tantas extendidas formaran en música y enseñaran a los jóvenes a tocar un violín, a tocar un piano, a armar la buena música. Pero esto es lo que se está propiciando en nuestro país. No es más fácil culpar y responsabilizar a esos muchachos que mirar un sistema de cosas que desde el compromiso político, comunitario y colectivo, yo creo que se puede mejorar mucho. Gracias. Fátima, me parece que tenías una... No, vi que tenías la mano así como levantadita, pero... Más que una pregunta, yo quisiera, aprovechando el espacio que están estos jóvenes estudiantes, creo que lo decía al principio, la comunicación es una expresión de otras problemáticas de discriminación social que hay entre hombres y mujeres, y es uno de los elementos a través de la comunicación donde se expresa eso. Pero yo invito a los jóvenes a que miren un poco más allá y entonces empiecen a preguntarse cómo está organizada la sociedad. O sea, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué se expresa que las mujeres no están en los lugares donde deberían de estar, siendo la mitad de la población? Que ahorren un poco en cómo está organizada la sociedad, donde se le da privilegios a unos y se les quita a otros. Una sociedad que promueve esa desvalorización, esa discriminación hacia las mujeres, pero eso está enraizado en cómo está organizada la sociedad. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres en cada uno de esos espacios? Vamos a ir encontrando respuestas que son necesarias para crear esa opinión y esa, posición de la necesidad de que hombres y mujeres tengan iguales condiciones y oportunidades en esta sociedad. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una preocupación muy grande ante una crisis que está viviendo el país ya hace varios años y va como muy silente, que es justamente de la comunicación de la mujer, ese silenciamiento, ese ocultamiento de la mujer en la comunicación, y lamentablemente Edith es una víctima de esto. ¿Qué comentario tiene acerca de esto? ¿Y cómo nosotros como sociedad y nosotras incidimos también? ¿Cómo tomamos postura? ¿Cómo hacemos ver de que esto está mal, de que no nos gusta? ¿Cómo visibilizamos también, aunque suene paradójico, a la mujer en los medios de comunicación que el poder la oculta, la oprime, la calla? Bueno, como hay una referencia, no creo que quiera pronunciar la respuesta, pero como hay una referencia explícitamente a mí que salía de un programa de televisión, yo le voy a contar desde mi experiencia lo que yo pienso. Yo salí de un programa de televisión donde teníamos ya 3 meses que teníamos liderazgo. Venía de otro programa, también matutino, que era el programa líder por 7 años en los ratings de opinión en horario matutino. Realmente de ahí salimos, no por ser hombres o ser mujeres, sino por el sentido crítico y la cultura que teníamos en ese momento. Y en el caso del último programa salgo específicamente por un hecho bien específico que tiene que ver con toda la denuncia del concurso para fiscales. Ahora, les cuento cuál es mi experiencia posterior. Yo pienso, y ayer conversando con estudiantes de interno, que usted tiene que tener la misma pasión, que si usted trabaja para un gran canal, que usted entiende que ese canal la va a escuchar, como si usted trabaja en un programa pequeño. Yo siempre he pensado que los espacios lo hacemos nosotros. No hay espacios grandes, no hay grandes cosas. Claro que el presidente de los Estados Unidos puede más que el presidente dominicano, eso es verdad también. Pero si usted es una persona que está luchando por unos ideales, esos ideales usted los defiende desde cualquier trinchera en la que usted se encuentre. Yo debo decir sobre lo que puede hacer la gente. Miren, yo tengo un canal de YouTube, por ejemplo, que estoy en un canal que es TV Radio América, que no es tan popular, que no es tan conocido, y estoy en una maratón a 11 de la mañana. Entonces usted dice eso para joderse, porque a las 11 de la mañana quiero ver eso. Sin embargo, desde ahí tú puedes mirar, hay mucha gente que me dice yo lo veo grabado.
A este momento a mí me he visto 1.450.000 personas en 5 meses y medio. Pero cuando yo hago las estadísticas de la gente que ha entrado a ese canal a ver, y que es más que lo que ve, es un crecimiento más alto que en algunos casos que lo que están mostrando algunos medios de comunicación formales, ¿ok? En redes sociales. Y cuando veo eso, dice que el 76% de los que me ven en Santo Domingo, República Dominicana, son hombres. Porque las mujeres, y yo me preguntaba, ¿es un asunto mío, es un problema mío? Es que las que se están descubriendo, ¿qué es lo que pasa? Porque son hombres, la mayoría, el 76% son hombres. Y eso me va a YouTube, eso está verificado. Entonces, tuve acceso a un estudio que es un estudio universitario, no ha sido difundido, estoy pidiendo permiso para que me permitan difundirlo, que estudiaron los hábitos que tienen las mujeres y los hombres. Entonces, las mujeres no buscan en redes sociales, no buscan en YouTube este tipo de informaciones. Pero cuando la gente quiere apoyar, apoya ahí. Yo no me puedo quejar, porque el apoyo que yo he tenido nace de la gente. Y si hoy yo tengo las entidades que tengo que están patrocinando mi programa, a pesar de que estoy a las 11 de la mañana, en una hora súper incómoda, en un canal chiquito, mi programa ya se paga solo. Y vamos saliendo poco a poco, porque en Cuba ya la educar. Y yo no pienso que eso sea lo peor que me haya pasado. Yo creo que quizás fue lo mejor para uno impulsar por una cosa, ¿no? Eso sí, a mí me han apoyado empresas e instituciones es porque saben que la gente me ve y porque saben que la gente me cree. Porque no es porque sea la número uno, porque no tengo posibilidades de la instancia en la que me encuentro. Es decir, la única forma en la que puede sobrevivir periodistas que hacen trabajos similares y que trabajos de defensa de los derechos es con el apoyo de la gente. Y yo les invito a ustedes para que decidan sus hábitos de consumo. Es decir, nosotros tenemos que saber a quién apoyamos. Es como tenemos que saber a quién rendimos honores. Usted ve que es un ladrón y ¡ay, señor! ¡Mira la foto! Un ladrón. Y entonces viene una señora que ha trabajado toda la vida y dice, porque a fin de cuentas la gente se aproxima a aquello que le parece que tiene poder. Vamos a variar eso y vamos a acercarnos a la gente que tiene valores, aunque no tenga poder. Cuando nos arrimemos a la gente que tiene valores, esa será la gente que tenga el poder. Gracias. Gritando el micrófono, lo giro y me digo, pero suscríbanse al canal de YouTube de mí. Y Carolina tiene aquí delante vio una y luego vamos allá atrás. Aquí estaba primero. Buenas noches, yo soy María Esther Camacho, gracias a Claudia que me invitó a este interesante panel. Me ha parecido sumamente importante que estemos aquí reunidas para poder hablar de un tema que nos hace tan profundamente humana. He trabajado la violencia familiar desde hace más de 15 años porque estoy haciendo unas investigaciones profundísimas acerca de la relación que se da entre el hombre y la mujer para que no puedan salir de ese rol. Pero me ha tocado enfrentarme a todos los temas que ustedes han estado planteando porque yo he estado difundiendo algunas ideas así originales como estamos tratando de que veamos lo que hay y he tenido mucho de los inconvenientes que ellos han presentado y también les tengo que decir que es posible, creo que tenemos que unirnos, creo que hay que trabajar, creo que hay que hacer un esfuerzo y vernos más allá. Les quiero decir solo una pequeña idea. Por ejemplo, yo he escrito varios libros y uno de ellos dice el concepto de mujer. Y lo que trato de explicar ahí es que como no existe el concepto de mujer, sino apegado al hombre, oigan lo que ha sucedido en la ciencia. Yo soy de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de psicología. Y sucede que estoy planteando, como yo he visto, cómo se da el origen de los sexos. No es por el XX, ni es por el XY. Eso es una forma de simplificar el proceso que tiene la mujer dentro de la reproducción. Cómo usted es la pareja que es quien origina el sexo. No es el hombre ni es la mujer. Es la pareja, la interrelación que se da en eso. Y yo he podido detectar detalles así profundos. Y estoy cada vez más haciendo conferencias, trabajo, para que se vea que la mujer está siendo muy minimizada en toda la ciencia.
Y eso me parece interesante compartirlo, porque nosotros no lo imaginamos, porque la ciencia te dice, es el XX, ese es el cromosoma y punto. Y tú te quedas callado. Y ya, y tú lo repites y lo repito yo, no. Hay un concepto de mujer, hay un concepto que tú lo transmites a tu hijo o a tu hija. Entonces, si no existe, como no existe, no hay aplicación donde entre la mujer. Bueno, eso es algo muy profundo y muy interesante, solo quise compartir eso. Muchas gracias. Gracias. Por favor, allá detrás. Sí, Edith, tú mencionabas que lo que vende es de quienes muestran poder, tienen poder. Desde mi punto de vista, sobre todo la televisión dominicana muestra una masculinidad hegemónica. Son hombres con saco, con corbatas, en un país tan tropical, caluroso como el nuestro, pero además hombres que hablan con unos gestos y ponen una cara toda así muy ñona, mostrando el poder, ¿sabes? Mostrando el poder, pero sobre todo planteando la disputa del poder. O sea, como tú decías, hacen riqueza de la crisis de la pobreza. Y ese poder que demuestran es también la disputa del poder político, una expresión de lo que también vivimos como sociedad, pero que no se conecta con las transformaciones que se han venido dando en las relaciones de género, con esa participación política y laboral, educativa que tienen las mujeres, que a pesar de que le tengamos las críticas, que todavía no llegamos donde tenemos, yo entiendo de que ese rol que ustedes juegan en la comunicación es planteando otra visión de la disputa que va más acorde con esas transformaciones de género que también va dando la sociedad. Entonces me pregunto ahí hasta qué tanto podemos seguir apostando a esa expresión de transformación que desde mi punto de vista ustedes están reflejando para representar otras formas de las identidades, de la feminidad, de la masculinidad. Y creo que ese trabajo que ustedes están haciendo es un mensaje importante porque contribuye a desmontar esas identidades hegemónicas que nos han impuesto, que se han puesto. Gracias. ¿Tienen un aporte? Sí, no solo responder. Muchísimas gracias. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hacemos, que es un trabajo modesto. Realmente pienso que se tiene que existir un tipo de convencimiento, de saber a lo que se apuesta. Tengo un amigo que una vez le escuché decir, estábamos en un taller en la Universidad de Cibao y él dijo, señor, los medios que se están dando codazos. O sea, realmente la gente que está tratando de hacer negocios, sacar ventaja, es más que la que está tratando de hacer otra cosa. Entonces, aunque a ustedes no les parezca, a veces la gente piensa, ay, ese periodista, cuidado, le está yendo muy mal. Realmente a mí me ha ido mal. Sí, también me ha ido mal en los estados, siempre he tenido un salario mucho. Podría decir que decente, podría decir que casi como que mejor que mucha gente que yo he visto. He podido pedir por decir, bueno, he podido decidir, he podido escoger, he tenido esos momentos que he podido escoger, sin que yo responda a la estética tradicional que ellos tienen. Es verdad que también se pide un poco más y se exige un poco más. Pero yo pienso, y esto es un ánimo para los jóvenes, que lo fundamental en la vida de una persona es la libertad. Es tu ser quien tú eres desde la libertad. El trabajo que te toque hacer es desde la libertad. Desde el amor que sientes por eso, vas a decidir en libertad lo que quieres ser. Cuando yo, por estar sentada en un determinado espacio, renuncio a quien yo soy, he renunciado a mi libertad y he fracasado. Si nosotros tenemos un bien más alto que es la libertad, que la tengan los periodistas, que la podamos fomentar y que la podamos fomentar en los jóvenes. Porque no es darle un cursillo a los muchachos para que piensen como nosotros, es poder hacer que esos sean jóvenes capaces de administrar su libertad. Eso a mí me parece que es lo básico y eso tiene que ver
con el periodismo, pero eso tiene que ver absolutamente con todo en la vida. Bien, concluimos las intervenciones con Ruth. Mi pregunta va en la misma línea que hablaba la compañera, porque al principio enfocaste un poco la imagen que proyecta el hombre en los medios de comunicación, pero a mí me preocupa incluso más que eso, la imagen que proyecta la mujer en los medios de comunicación. Y ustedes como comunicadores, nosotros como audiencia, nos damos cuenta de qué tan insidiosa es la explotación del cuerpo de la mujer en los medios de comunicación. Los estándares para aceptar comunicadoras o dejar de aceptar otras comunicadoras que se presenten ante las cámaras, y la manera en que presentan a muchas mujeres en programas de opinión, en programas de entretenimiento, que son unos atuendos que dejan poco la imaginación, vamos a ponerlo así, y que tal vez eso no es un reflejo de esa persona en particular, sino que es un reflejo de cómo se maneja el medio y cómo quieren que se vea a la mujer para explotar su figura, para elevar los niveles de audiencia. Entonces, ¿qué puede hacer una comunicadora para, como tú misma dices, Edith, ser desde su propia libertad, desde su propia agencia, tomar decisiones sobre cómo va a proyectar su imagen en los medios? Y en general, ¿qué pueden hacer los comunicadores? ¿Qué se puede hacer a nivel social para mejorar esa situación que realmente deja mucho que desear? Miren, una de las cosas que a mí me da mucha pena, una vueltica a las chicas que le acompañan en los programas de entretenimiento. ¿Ustedes han visto eso? Miren el trasero. La audiencia puede sancionar. Miren, nada más poderoso y que preocupe más a los programas que una audiencia que le cuestione en sus redes sociales. La audiencia puede cuestionar ese tipo de comportamiento en sus redes. Ustedes pueden cuestionar. A mí me apena muchas veces las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, van seducidas por la idea de que si este es el recurso que tengo que votar, bueno, pues apuesto ese recurso. Yo creo que una cosa que podemos aportar, y sobre todo gente joven, como Carolina, por ejemplo, es demostrarle a las muchachas jóvenes que se sienten representadas en ella, de que hay otros caminos, de que se puede hacer de otra manera. Eso es importante. Y de que es un camino que no está fracasado. Evidentemente, como tú dices, es más preocupante lo de los hombres van ahí estáticos, mostrando su gran poder. Ahora hay que estudiar los índices de audiencia, porque no necesariamente eso que estamos viendo ahí es lo que la gente está consumiendo. Pero a las mujeres se les suele marginar en ese aspecto. Yo, desde mi punto de vista, yo tengo una cosa clara. Yo quiero impulsar la participación de mujeres jóvenes en el periodismo, y las mujeres jóvenes que sean de calidad, que hagan trabajos de calidad. No tengo ningún reparo, porque algo que se nos ha enseñado a las mujeres es a trabajar sin mujeres, a no trabajar en equipo, porque los hombres son educados para trabajar en equipo. Los hombres juegan al fútbol y las mujeres juegan muñecas. Entonces te ponen a ti para que tú compitas con las otras mujeres. Y cuando tú ves a alguien que tiene luz, ¿te parece que esa luz te opaca a ti? No, si estamos aquí y estamos mandando luz, estamos mandando más luz, imagínate cómo la llamar luz va a haber. Entonces, pero eso es un desprendimiento que tiene que hacerlo conscientemente, no solo respecto a las mujeres, en este caso en mi programa, todo el mundo, porque hay gente que se muere de viejo y que no quiere soltar, no quiere ayudar, no quiere que nadie se le cuente, porque cuidado con el telepaso, cuidado y el cuidado con el medio. Ojalá pudiésemos impulsar mayores niveles de mujeres en la radio. A mí me gustaría hacer talleres con mujeres para que vayan a la radio. Mayor presencia de mujeres en los programas de opinión y de panel. Ay, no le idea, cariño. Yo estoy dispuesta, yo doy las horas gratis si lo quieren. A mí me gustaría, si muchachas jóvenes que quieren, vamos a hacer talleres, vamos a formarnos. Las mujeres que quieren ir a la televisión, porque no pueden llegar de las universidades a ser reportera y de inmediato se van a sentar en donde yo estoy. Yo estoy ahí con consecuencias de una historia que comenzó en el Seibo con otro tipo de trabajo que aquí no se hacía. Porque cuando yo hablaba decía, ¿de dónde viene ella? Ellos no se entendían eso. Entonces, para nosotros las mujeres tenemos que cargar. Cuando ellos cargan un saco, nosotros tenemos que cargar de ellos. Tenemos que aprender a defendernos.
para que cuando te hablen de una cosa, tú, sin pelearte con ese caballero, tú le digas, espérate, ubícate. Pero no dicho así. Todas esas sutilezas del lenguaje para tú manejarte, tenemos que compartirlas. Así que yo estoy plenamente dispuesta. Me gustaría de verdad que aquí en este país se impulsara la presencia de mujeres. Y hay poco espacio para formarse. Y muchas muchachas. Así se va a llamar presencia de mujeres. Bueno, Catalina, ahí hay una propuesta para la tertulia. Hacerlo a través de Hay ella. un tema que yo quisiera agregar a lo que dice Edith. Yo no veo mal que una mujer se vista con la falda tan corta como le apetezca para andar en la calle o para salir en la televisión. Lo que sí hay que distinguir es que eso sea impuesto por un sistema social, por un sistema patriarcal, por un sistema que le exige que para ella llegar a donde podría llegar sin esa condición un hombre, ella tenga que hacerlo sin ella querer. Ahora, si a ella le da su bendita gana de andar en una falda cortita y dar la vueltica sin que nadie se la pida, que la dé, porque es el cuerpo de ella. Lo digo porque a veces es como que creamos estereotipos que nos dividen como mujeres. Es decir, si ella se viste así, ella no es tan femenina como yo, ella no es tan, su libertad no es tan legítima como la mía. No, que haga con su cuerpo, con su ropa lo que ella quiera, pero porque ella quiere. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando eso de la ropa se impone y no es un acto de libertad, es una forma de anular a las mujeres. De decir, ella no decide ni lo que se pone, ¿verdad? O sea, ella no decide ni sobre ella misma, va a decidir fuera de ahí. Eso es lo primero. Pero también en la televisión hay otras formas de anular a las mujeres. Por ejemplo, yo una vez entrevistaba a un señor de poder del país y él era en un programa donde se estila entregar tazas de café. Y entonces eran él, a ver si me doy a entender, eran él, los dos entrevistadores, una mesita y esa persona ahí, ¿verdad? Entonces yo ocupaba la silla que quedaba al lado de la mesita y él, la de la otra mesita. Entonces llegó un punto donde no sabíamos si su taza de café era la que estaba en la mesita que teníamos al lado o la que estaba en la mesita que ambos teníamos de frente, y por lo tanto tampoco sabíamos cuál era la mía. Como los dos teníamos ambas mesitas cerca, no sabíamos cuál había tenido el acto de... Y él me dice al aire, ¿esa es su taza de café o la mía? Y yo le digo, creo que es la suya. Y él me dice, ¿por cuánto me gustaría equivocarme? Yo no pude preguntar más. Ya me pasa ahora, después de haberlo pensado, ya yo tengo la respuesta, como dicen por ahí, a cuarta. Pero en el momento me anuló. Me dejó tan perdida al aire, en vivo, en un programa que se veía muchísimo, que yo me quedé, no pude preguntar más. Los dos entrevistadores terminó, cerró la entrevista, después la entrevista, se acabó la entrevista y yo me quedé fría. Me anuló. No es que te anuló, es que le funcionó. Le funcionó porque es lo mismo que el hombre que fue esta mañana a reclamarle a la mujer a su trabajo, ¿verdad? A él, porque esto es una cuestión muy profunda. Sí. Para nosotros hablar de derechos de la mujer, de medios de comunicación y todo, hay que subvertir el orden. Como ese orden no se subvierte, como esa subvención, la población no la sube, porque falta educación y un cambio de paradigma sobre los roles de hombre-mujer, derechos de mujer y de hombre, de niños, niñas, adolescentes, en la cultura, lo que tenemos que transformar. Porque el tipo, cuando te dice, ay, cómo me gustaría equivocarme, él está seduciendo, porque él a la mujer lo que la ve es desde esa visión. Sí, es otra cosa. Entonces, se lo digo porque a veces a todo lo que tiene que ver, no caer en la trampa de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer es vergonzoso y malo, porque eso es parte del patriarcado. Hay otras formas de anular a la mujer en los medios de comunicación y no hablamos de esas otras formas porque no tiene que ver con el cuerpo de la mujer. No sé si me doy a entender. Eso también es parte de la misma lógica. Sí, está diciendo unas palabras. Sí,
yo creo que son tres cosas puntuales. A todo esto, ¿cómo participamos los hombres que también trabajamos en el medio de comunicación? Un elemento que a mí me ha funcionado mucho, el primero de no reírle a los compañeros cuando hacen ese tipo de cosas. Y ponerle la cara fría. O sea, no, conmigo no cuento para nada. Esto no es un chiste. Y de hecho, en muchos casos, soltárselo en el aire también. Sí, esto no es un chiste. Porque hay un refrán popular que dice que usted donde la hace debe pagarla. Si usted la hizo en el aire, no espere que la cámara se apague. Denle el ramplimazo ahí porque probablemente el que lo vio y se atrevía a hacer esa vaina no lo va a repetir. Y lo otro es, probablemente, yo no puedo ya decirle a Pepín Corripe lo que él va a hacer con su medio de comunicación de Ramón Comedia. Pero, y sobre todo aprovechando que veo rostros de muchas periodistas y colegas que pueden hacer algún trabajo en ese sentido, que podemos hacer de manera conjunta un trabajo. Yo creo que aquí hay que volver al elemento de rescatar la televisión pública, la que se paga con el dinero de nosotros y nosotras. Porque no es verdad que a Pepín vamos a decirle a Ramón Comedia qué van a hacer. Claro, el Estado tiene un rol que jugar en ese sentido. Yo confieso que me agrada mucho la intervención que tiene Carolina, y yo pensaba en que sí, las compañeras se pueden poner la falda y el churro que le dé la gana. El que no tiene que ponchar es el camarógrafo, y el que no tiene que sacarlo al aire es el director de cámara. Es decir, ella puede tener la ropa que tenga puesta. Ahora, sepamos sobre todo que en lo que ese cambio cultural se produce, en lo que le queramos dar ese giro de tuerca, a donde podemos generar ese nivel de presión, es la que pagamos nosotros. Entonces yo creo que hay que volver a incidir, porque no hemos olvidado, como el 4 entendemos que no lo ve nadie, como entendemos que no lo ve nadie, ni siquiera nos lo planteamos. Yo creo que hay que volver políticamente. Sí, gracias. La tertulia feminista Magali Pineda agradece a ustedes como panelistas de estar con nosotras y compartir esas experiencias que ustedes tienen, que es la experiencia del día a día en los medios de comunicación y cómo podemos aquí fácil y rápidamente ustedes hacer los aportes para nosotros como sociedad, pues ir cambiando esa cultura estructural de la que el mismo público hizo referencia y de cómo nosotros estamos interesados en cambiar esa realidad de las mujeres a lo que es los derechos de las mujeres. Gracias por participar, gracias por estar con la tertulia feminista Magali Pineda.